sentido, el Ministerio del Interior lo que ha hecho es aprobar una guía para otorgar reserva de identidad a víctimas de extorsión, sobre todo si hablamos en el sector de transporte público y en el comercio. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público va a asignar, según lo que se ha podido conocer, un código reservado para proteger la identidad de los denunciantes. ¿Qué sucede muchas veces? Y esto lo podemos saber y conocer por experiencias cercanas o lamentablemente por experiencias que hayamos sucedido. El denunciar no solo es complejo, sino que el denunciar implica que las personas sientan temor, dejar sus datos en una comisaría y que luego estos, por X motivos o ya sea por miembros de la Policía Nacional que dañan el uniforme, que sus datos salgan y terminen justamente en manos de bandas criminales. Así que vamos a hablar de este tema, qué significa además, por cierto, los lineamientos sobre este código de reserva para denunciantes y víctimas de extorsión a nivel nacional. Lo conversamos con el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido como siempre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Fiscal, ¿qué significa o cómo se van a poder dar, digamos, las reservas del caso para que los datos de los denunciantes, hablando propiamente del sector transporte y el comercio, que se vienen viendo muy afectados por la delincuencia y la extorsión, no sean publicados, se mantengan en reserva? ¿Y qué función va a tener el Ministerio Público? A ver, frente a esta ola de delitos de extorsión y frente a la necesidad de las víctimas de ir ante una autoridad para poder denunciar que son extorsionados y que también nos narran, porque yo he tenido muchas reuniones en mi despacho, que no hay donde vayan sus denuncias o que cuando denuncian salen sus nombres. Exacto. Y nuestro fiscal de la Nación ha emitido lineamientos a fin que a partir del día de mañana los fiscales contra el crimen organizado, que tenemos sedes en casi todo el país, recepcionen la denuncia, sea verbal o escrita, de la víctima. Una vez que lo entrevistan a esta persona, el fiscal le va a brindar, le va a dar un código de reserva. ¿Ok? Una vez que le ha dado el código de reserva, recién le va a tomar su declaración. Ya con el código, en su declaración no va a aparecer sus datos ni su domicilio. Una vez que el fiscal ha recepcionado esta declaración, inmediatamente dispondrá el inicio de las investigaciones preliminares conjuntamente con nuestra Policía Nacional. Porque hay que tener en cuenta que para poder desarticular una organización o banda criminal se necesita un trabajo de inteligencia, hacer uso de las técnicas especiales que solamente la puede operar el hombre de inteligencia, la policía operativa. Pero ¿esto significa también o se puede traducir en una intervención fiscal más eficaz? La idea es justamente esa. Nuestro señor fiscal de la Nación nos ha convocado para tener una intervención más eficiente y más eficaz, para darle obviamente un resultado a la población. Porque ahora no sabemos, por ejemplo, cuántas personas son extorsionadas, porque por el temor no se acercan a denunciar. Entonces, estos lineamientos es justamente para brindarles a las personas que son víctimas de estos delitos la confianza que hay un fiscal de crimen organizado que va a recepcionar su denuncia y que su identidad no va a ser develada. Y que además, lo más importante, la única persona que va a conocer su identidad es el fiscal provincial. Ninguna otra. Sí. ¿Y cuántas fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada tenemos, ¿no? Para tener una idea como ciudadanos de que efectivamente estas nuevas ideas o planes que van a empezar a ejecutarse, en este caso este código de reserva empieza ya mañana, sí van a dar resultados, es decir, pero sí van a tener también el elemento humano necesario para darse abasto. A ver, en Lima Centro contamos con 16 fiscalías provinciales, cada una con su fiscal provincial y su equipo, que tienen competencia para empezar a nivel nacional. Sin embargo, también el Ministerio Público cuenta con fiscalías contra el crimen organizado en casi todos los departamentos de la República. Por ejemplo, en el Callao, tenemos en Ventanilla, desde Tumbes, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huaura, en casi todas las instituciones tenemos. Entonces, todos estos fiscales contra el crimen organizado ya están
obligados a partir de mañana a recepcionar este tipo de denuncias y darle el trámite correspondiente, siempre reservando la identidad de la víctima. Y más allá de la reserva, ¿se van a adoptar otras medidas concretas que vayan a proteger a los ciudadanos? A ver, el Ministerio Público cuenta con la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, UNAVIT. Es una unidad que depende directamente del fiscal de la Nación a través de una gerencia, y es a través de esta unidad, si es que el caso lo amerita, se le dará protección a la víctima y a los testigos también, porque es unidad de víctimas y testigos. Y finalmente, ¿esto quién lo determina? Porque quizá muchos ciudadanos puedan sentir que su caso es el peor de todos, que ha llegado a un nivel que realmente ellos podrían sentir que está totalmente fuera de control, pero así como ellos piensan que su caso o la extorsión que vienen recibiendo es la peor de todos por la cantidad de dinero que les piden, puede haber otro caso peor. Es decir, ¿quién va a hacer esa separación de niveles de gravedad? El fiscal que recibe la denuncia va a hacer el análisis correspondiente, el único. No puede haber más funcionarios porque si no corre el riesgo de que la información se vaya a dilatar o se vaya a pasar por varias manos, y eso es peligroso. ¿En una coordinación directa con el Ministerio del Interior? Nosotros como fiscales coordinamos todos los días con la Policía Nacional. El fiscal, una vez que recepciona la denuncia, le pone su código de respuesta, inmediatamente ordena a la Policía Nacional a iniciar la investigación a través de inteligencia para desarticular a esta banda. ¿Y cómo se va a activar este código? Si puede ser un poco más preciso, porque tenemos algunas dudas que nos están haciendo llegar por los canales digitales y las personas escuchan. Hay muchos comerciantes a esta hora de la tarde que están pendientes de ello, que pueden estar recibiendo quizá algunos mensajes extorsivos y dicen, ya, ok, ¿cómo llego a ustedes? ¿Va a ser vía correo electrónico? ¿Tengo que llamar? ¿Cómo puedo activar este código de reserva? En un primer momento estamos viendo el tema de que se acerquen personalmente a la Fiscalía con toda la seguridad o por escrito. Ese es un primer momento. Cuando llega la persona aquí a la FECOR, a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, por ejemplo, que tienen sede en Lima, aquí en Girón Carabaya 442, pregunta qué fiscal está de turno. De los 16 siempre hay uno de turno al día, de 24 horas del día. ¿Ok? Inmediatamente se le dará acceso para que converse personalmente con el fiscal recepciona su denuncia, el fiscal es el que le da el código, el fiscal, para que nadie más se entere qué es esto. Una vez que le dio el código reservado, que es de conocimiento únicamente de este fiscal, inicia las investigaciones. Posteriormente vamos a ver la posibilidad de abrir una plataforma para recepcionar las denuncias vía correo electrónico, sobre todo para evitar que no vaya a ocurrir que el correo electrónico sea hackeado, ¿no es cierto?, que toda la seguridad, claro, y se pueda la información introducir. sea distribuida. Efectivamente. Otra consulta. Estamos trabajando en... ¿Eso va a funcionar de manera presencial a nivel de todo el territorio nacional? Nos hacen otra consulta, y es si es que esta persona que va a hacer el primer contacto de manera física y va a contar que ha sido extorsionado, debe llevar diversas pruebas. No necesariamente. Okay. Es el primer contacto con el fiscal, él va a presentar su denuncia, y obviamente si tiene algún elemento que nos pueda ayudar en la investigación, obviamente va a ser recibido, ¿no? Por ejemplo, los mensajes de texto, llamadas extorsivas, porque normalmente utilizan pues los celulares para mandar a través del WhatsApp. Entonces, si tienen esa información, obviamente nos la tienen que entregar para nosotros tener una base, un hilo donde coger y continuar la ruta. Fiscal Chávez Cotrina, usted sabe que una de las mayores dudas de los ciudadanos es quizá no conocer todo el término legal. Entonces, estas personas que se acercan, ¿tienen que hacerlo con un abogado? ¿Luego se les designa uno o no es necesario? No es necesario tener abogado. El que tiene necesidad de tener abogado es el investigado. El agraviado y la víctima no necesitan abogado. Okay. Si ellos quieren tener un abogado, bueno, será una decisión suya, pero nosotros no exigimos un abogado porque no lo necesitan, porque el fiscal se convierte en su defensor, es el defensor de la legalidad, el fiscal representa a la sociedad. Solo una última pregunta, ¿por qué no se ha activado, digamos, este mecanismo de reserva antes? ¿Por qué recién ahora y por qué cuando tenemos en realidad
cifras tan altas en cuanto a extorsión. Tenemos cerca del año pasado, a inicios nada más del 2025, 2.500 bodegueros que habían cerrado en Lima y el Callao. Tenemos una cifra de 56 choferes fallecidos hasta noviembre del año pasado. Hemos comenzado este 2026 también con conductores que han sido atacados. Entonces, uno se puede preguntar, y sobre todo como ciudadano, más que como profesional, ¿no? ¿Por qué esperar recién este momento? Bueno, en primer lugar, porque normalmente las denuncias las recepcionada la Policía Nacional en sus diferentes estamentos, sean comisarías o dependencias policiales de investigación. ¿Okay? Entonces, ellos eran, digamos, el primer filtro. Pero nosotros en mi despacho hemos tenido reuniones, por ejemplo, con la jefa del ATU, que es la Autoridad de Transporte, en donde nos manifestaba que se tornaba muy difícil para los choferes y cobradores ir hasta las comisarías, no sabían a qué comisaría ir o a cualquier unidad. En cambio, centralizando un poco la recepción que va a ser aquí en las fiscalías especializadas, no tienen por qué estar yéndose de un lugar a otro. Por eso es que nosotros, nuestro fiscal de la Nación, que es una nueva gestión, obviamente, ha tomado esta decisión. Fiscal, muchas gracias por su tiempo en RPP aquí en la Rotativa del Aire. Bienvenido siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.